¿De dónde está parado Colombia hoy? Y si esto va a ser una característica solamente del gobierno Petro o es algo que pueden enfrentar ustedes en el futuro. Fernando, claro que nos preocupa y tiene que haber respuestas claras de primero, cómo se obtuvieron los audios. Esos audios se obtienen de manera legal, es una conversación en donde la persona que está conversando con Álvaro Leiva le presenta los audios o es una interceptación que hace algún organismo de inteligencia colombiano. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, de lo que yo he podido escuchar de la entrevista que le hizo Vicky Dávila al ex canciller Álvaro Leiva, el día de hoy, pues el ex canciller dice que él está en una conversación privada en donde está planteando varios escenarios hipotéticos. Ahora, eso no le resta la gravedad de lo que Álvaro Leiva está diciendo. Y Álvaro Leiva tendrá que responder ante las autoridades colombianas y tendrá que responder inclusive ante las autoridades norteamericanas si está haciendo ese tipo de señalamientos. Y sin duda alguna lo que necesitamos es tener absoluta claridad frente a lo que está pasando. Ahora, habiendo dicho eso, y vuelvo y digo, no restándole la importancia porque es absolutamente grave, hay que tener en cuenta que ese es un ex canciller del gobierno de Gustavo Petro. Ese no es una persona de la derecha, no es una persona de la centroderecha, no es un opositor político que está ejerciendo algún tipo de aspiración. Es un ex canciller de Gustavo Petro que ha salido al parecer muy molesto, que ha venido destapando diferentes situaciones del gobierno de Gustavo Petro y que en una conversación privada aparentemente hace estos anuncios hipotéticos o planteamientos hipotéticos. Entonces, seamos muy claros, frente a eso, pues tiene que haber una investigación y tiene que haber una respuesta clara. Y el primero que tiene que comenzar a dar luces frente a eso es el señor Álvaro Leiva, quien es el que tiene que responder. Ahora, no es la primera vez que hay señalamientos de que la derecha colombiana o de que diferentes sectores de la sociedad colombiana quieren de alguna forma no dejar que Petro termine su periodo. Y por lo contrario, lo que hay que tener absoluta claridad es que a Petro lo vamos a derrotar en las urnas, siempre y cuando deje que hayan elecciones. Porque, Fernando, es que es muy grave que este es un presidente que hace pocos días estaba diciendo que va a meter una balota de manera ilegal en las votaciones para poder convocar una constituyente. Ese es un presidente que sacó un decreto convocando una consulta popular de manera ilegal e inconstitucional. Entonces, siempre y cuando podamos tener elecciones libres en Colombia, en donde hay un candidato de la oposición que está luchando por su vida, es que no es un candidato de la izquierda, aquí el que intentaron asesinar fue un candidato de la oposición, un senador de la República, que lo intentó asesinar la criminalidad. Entonces, mientras haya las garantías, mientras tengamos unas elecciones libres, a Petro lo vamos a derrotar en las elecciones, lo vamos a derrotar en las urnas. Cualquier otra expresión es absolutamente rechazable y no puede ser condonada bajo ningún sentido. Pero claro, Fernando, lo que necesitamos es explicaciones rápidas, porque pues se filtra un audio que no sabemos el contexto, que no sabemos realmente en qué sentido estaba hablando el ex canciller íntimo amigo de Gustavo Petro, ahora al parecer opositor de Gustavo Petro. Y vuelvo y repito, la entrevista que le hace Vicky Dávila con ese profesionalismo periodístico que ella tiene, pues es bastante claro lo que el señor ex canciller dice. Pero claro que deben haber investigaciones, claro que debe haber claridad, pero nuevamente, Fernando, a Colombia lo tenemos que rescatar en democracia, en las urnas, y ahí es donde vamos a derrotar a Gustavo Petro.